Pocas frases son tan peligrosas como aquí el sacerdote soy yo. Con esa frase nos blindamos, con esa frase silenciamos el clamor del Espíritu Santo que muchas veces nos está hablando a través de la gente sencilla. El Papa Juan Pablo I, que fue patriarca de Venecia inmediatamente antes de ser elegido papa, todos sabemos que duró apenas unas cuantas semanas, tenía la costumbre de visitar personas muy humildes de su arquidiócesis, diríamos, de su patriarcado, se llama así Patriarcado de Venecia. Él hablaba con personas muy humildes por varias razones. Por ejemplo, una costumbre que cuentan de él es que llevaba escrita la homilía que pensaba predicar el próximo domingo y tenía algunas amistades, gente muy creyente, muy piadosa, pero también muy elemental, muy sencilla. Y le leía su homilía a alguna de esas viejitas piadosas, como decimos nosotros con cariño. Entonces le leía la homilía y dice él, muchas veces mis homilías fueron mejoradas por las sugerencias de la señora Chiara, Luca o lo que sea, cualquiera de esas señoras. Es decir, este hombre, el patriarca de Venecia, quería seguir aprendiendo y muchas veces aprendía de personas tan humildes. Dice él, en alguna ocasión, alguna de esas personas me dijo, Su Eminencia, con todo respeto, no se le entiende nada. Qué bueno que nosotros tuviéramos también esa humildad y ese feedback. ¿Qué se está entendiendo? Porque es un peligro terrible la arrogancia. Es un peligro terrible, es estar pensando que porque yo hice estudios, y a veces cuantos más estudios más arrogancia, no siempre, pero porque yo hice estudios, porque el estudiado soy yo, porque yo soy el teólogo, porque usted no sabe nada, y entonces se cometen abusos. Muchas veces se cometen también abusos litúrgicos, otras veces es solamente hacerle sentir el poder a la otra persona. Yo sé que puede ser un poco incómodo si no están arregladas las cosas en el templo. Puede ser un poco incómodo cuando alguna o varias personas se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión. Puede ser un poco incómodo porque se hace un poquito más lento o lo que sea. Si no hay una disposición, por ejemplo, 1 o 2 reclinatorios o algo así que agilice, a veces eso dificulta. Pero ¿no le parece a usted que es mucho maltrato al pueblo lo que yo he sabido de varios sacerdotes? Obviamente me refiero a otras partes, no conozco esta realidad, pero lo que yo he sabido de varios sacerdotes, yo así no le doy la comunión. Es decir, a volvernos dueños de las cosas, a maltratar a la gente, a hacerles sentir el poder, que sienta que el que manda aquí soy yo. Esa es la arrogancia que aparece aquí. Y aquello de quitarle a Dios su lugar y aprovecharse uno de las cosas de Dios, a veces sucede en términos de dinero. Hay personas, ya lo hemos dicho en la homilía de ayer, hay personas que utilizan el sacerdocio para desquitarse de pobrezas viejas o para sacar a toda la familia de pobres. Eso pasa y es vergonzoso. Es vergonzoso porque nosotros estamos llamados a mostrar la superioridad de la fraternidad en el espíritu, más allá de la fraternidad de la carne y la sangre. Sí, alguna solidaridad, algún apoyo se puede prestar, pero hay que tener cuidado porque las familias también, sabedoras de que estas cosas suceden, también nos presionan un poco en esa dirección. Casos se han dado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no solo hablo del dinero, a veces le quitamos la honra, a veces le quitamos la autoridad a Dios. Como decía graciosamente un obispo, es que yo tengo sacerdotes que han organizado en su parroquia una especie de pequeña curia, donde ellos son la congregación para la doctrina de la fe, la congregación para el culto divino, la congregación, ellos son todas las congregaciones. Y entonces allá ellos mandan, y ellos celebran con su propio rito, y ellos celebran a su manera, y ellos organizan la moral a su manera. Es decir, realmente toman el lugar de Jesucristo, que en el Sermón de la Montaña utilizó estas palabras. ¿Habéis oído? Pero yo os digo. Pues hay muchos sacerdotes que tienen esa misma actitud. Ustedes han escuchado que tal cosa es pecado, pero yo les digo, no es pecado.
Y es clarísima la enseñanza de la iglesia en varios de esos casos y se siguen presentando. ¿Por qué? Porque nos gusta exhibir nuestro poder, o a veces porque somos perezosos. Nosotros hemos tenido casos en mi comunidad y eso es muy doloroso. Casos en mi comunidad hemos tenido de sacerdotes y se les ha dicho y todo. Está prohibido. De hecho, raya en la invalidez. Ahí hay temas complicados de moral. Está prohibido eso de las absoluciones comunitarias y específicamente dicen los decretos de la Santa Sede al respecto. No es justificación suficiente, que tomaría demasiado tiempo confesar a la gente. Pero seguimos teniendo casos de sacerdotes que están dando absoluciones comunitarias. Bueno, aquí yo los absuelvo de todos sus pecados. A ver, todo el mundo a comulgar. Conocí el caso de un sacerdote casi obligando a la gente. La gente no quería comulgar. La gente no se sentía confesada. Algunos de ellos tenían unas dudas de conciencia serias. Porque, por ejemplo, estaban viviendo en unión libre. Obviamente no deben acercarse a comulgar. Pero como este sacerdote les dice y les repite, todos quedaron absueltos, todos a comulgar, prácticamente se obliga a que se produzca un sacrilegio, tomando el lugar de Dios. Entonces ahí hay una primera forma de corrupción, que es el abuso del poder. Ciertamente el sacerdote ha recibido poder, eso no cabe duda. Pero ese poder, en primer lugar, tiene una regulación, no es un poder absoluto ni independiente. Tiene una regulación, tiene un cauce. Y ese cauce es básicamente la iglesia en sus distintas instancias. Y luego, ese poder tampoco es absoluto, porque ese poder está sujeto a un camino de evangelización y de edificación de la comunidad. No es para otra cosa. Entonces, primera forma de corrupción, ahí la tienes. Es interesante darse cuenta que donde se abusa de la liturgia, fácilmente se abusa también de la moral. Este es un dato que es muy importante. La persona que maltrata la liturgia fácilmente maltrata la moral, o aconsejando lo que no debe aconsejar, o permitiendo lo que no debería permitir, o dándose él los permisos que no debería darse. Y ese parece que era el caso de estos Jofní y Finés. Ellos se consideraban perfectamente autorizados. No, pues esa mujer está muy bonita. Y pues todos sabemos que ahora la situación no es solo con mujeres. Esa mujer está muy bonita, entonces esa tendrá que ser mía. Entonces se convierte el sacerdocio, que es un instrumento de servicio al pueblo y primero de servicio a Dios, se convierte en un poder que yo utilizo para mi propio beneficio, para mi propia pasión, para satisfacer mi propio deseo. Hay otro dato importante de esa misma época, para cerrar esta primera forma. La primera forma de corrupción se llama abuso de poder. Observemos lo que le sucedió al profeta Samuel. Todos conocemos la vocación de Samuel, que está en el capítulo 3 del primer libro que lleva su nombre. Usted recuerda que Dios lo llamaba, él iba donde Elí y le decía, aquí estoy porque me has llamado. Luego Elí le dice, devuélvete y cuando te vuelvan a llamar responderás, habla Señor que tu siervo escucha. Así lo hizo Samuel. Cuando Samuel dijo, habla Señor que tu siervo escucha, Dios habló. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Lo que le dijo fue, voy a castigar a Elí y a sus hijos. Y a la mañana siguiente, después de ese sueño o de esa inspiración, el sacerdote Elí le pregunta a Samuel, que era un muchachito en esa época. Elí le pregunta a Samuel, bueno, ¿qué te dijo el Señor? No me ocultes nada, ¿qué te dijo? Y Samuel no quería hablar, y entonces Elí lo exhorta fuertemente, y Samuel le tiene que decir, lo que me dijo el Señor fue esto, esto y esto, con respecto a tu familia. ¿Cuál fue la actitud de Elí? La actitud de Elí no fue de conversión. La actitud de Elí no fue de cambio. La actitud de Elí fue de una pesada resignación. Bueno, Él es el Señor, que haga como mejor le parezca. Esa fue toda la respuesta de Elí. Es interesante ver que antes de Samuel, otro profeta, cuyo nombre no recuerdo, ya le había avisado a Elí para dónde iban las cosas.
y la muerte que iban a tener sus hijos. Y Elí no cambió. Entonces me parece que esto es importante, porque vivimos en tiempos de mucha mediocridad, queridos hermanos, y a veces creemos que el mejor superior es el que molesta menos. Pero lo que muestra la Biblia es que el mejor superior es el que cuida más, así moleste más. El verdadero pastor no es el que molesta menos, sino el que cuida más. Y con mucha frecuencia cuidar más significa molestar más. Elí no quería molestar más, Elí quería molestar menos. Ya estaba cansado, ya veía que sus palabras no hacían gran cosa, entonces empezó en el laissez-faire. Que dejar hacer, que se haga lo que sea. Pero bueno, ese mismo Samuel, que de niño tuvo su primer encargo profético soltando semejantes palabras, al hombre del que dependía, porque Samuel vivía de la casa de Elí, prácticamente lo había adoptado Elí, y le tiene que decir, vamos a llamarlo de esa manera, a su padre adoptivo. El padre biológico pues era Elcaná, ¿no? Pero tiene que decirle a su padre adoptivo: mira, es que Dios avisa que va a destruir tu casa. Esa fue la primera profecía. Esa fue la prueba de fuego del profeta Samuel. Pero el mismo profeta Samuel, que fue un gran hombre, ¿cuál es el elogio que hace la Biblia del profeta Samuel? Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todos supieron desde Dan hasta Berseba que había un profeta en Israel. Grande, muy grande Samuel, muy grande. Pero Samuel tuvo hijos, y cuando tuvo hijos, ¿qué le dijo la gente a Samuel? Tus hijos no se comportan como tú. Y ese fue el pretexto que utilizó la gente para decirle: hey, nómbranos un rey, porque tus hijos no van a ser tan profetas como tú. Es interesante ver cómo ya desde esas tempranas horas de la historia de Israel se va viendo con claridad que efectivamente la vocación no puede ser hereditaria. ¡Qué hombre tan grande, Samuel! Los elogios que se oyen de Samuel no se oyen de prácticamente nadie. Y sin embargo, los hijos de Samuel no se comportaron como él. Y esa fue la razón por la que le dijeron a Samuel: nómbranos un rey. Y ahí vino la historia de Saúl. Entonces, cerramos esta primera forma de corrupción. Básicamente, ¿qué es? Abuso de poder en sus distintas formas, que son esencialmente codicia, ambición y arrogancia. Expresión de la arrogancia: yo haré las cosas a mi manera, esta es mi parroquia, que muchos entienden como este es mi Vaticano, aquí yo tengo mi propia congregación, la señora sacristana es la que dirige el departamento de liturgia, y así sucesivamente. Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Vamos a ver que el remedio, que esa será la predicación de mañana, vamos a ver que el gran remedio de todo esto, ¿cuál es? El gran remedio de todo esto siempre es oración, reflexión, humillarse delante de Dios, reconocer las propias faltas y renovar una y otra vez el propósito. Yo soy un servidor del pueblo de Dios. Eso es lo que yo soy. Estoy al servicio del pueblo de Dios. No se nos olvide, al despedirnos de esta primera reflexión sobre la corrupción sacerdotal, no se nos olvide, por favor, hermanos, recordar lo que Dios nos puede estar diciendo a través de las personas, sobre todo de las personas más humildes. El maltrato a la persona humilde es algo muy grave, muy grave. No solo por aquello que dice Jesús en Mateo 25, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. No solo por eso, sino porque es que no solo estás maltratando a una persona muy amada de Dios, estás desoyendo a Dios mismo. Con mucha frecuencia Dios nos está hablando ahí.